Sinapsis eléctrica, química. Recuérdense, imagínense que acá está la vaina de mielina, etcétera. El evento clave, lo que, ¿no es cierto?, mencionamos, cómo actúa nuestro sistema nervioso central, incluyendo todo lo que es la comunicación neuromuscular. Uno dice que las sinapsis son actividad dependiente, porque actividad se traduce, ¿no es cierto?, en mayor descarga de potenciales de acción, más depolarización de la... Entonces acuérdense que la característica de la terminal presináptica es la gran cantidad de estos canales de calcio voltaje dependiente. Eso es dependiente de voltaje, ¿sí? Entonces ese es el primer evento generador, el aumento de calcio en el citoplasma, si quieren verlo así, de la presináptica. Y particularmente el aumento de calcio es el que permite que, como vimos, ¿no es cierto?, este ciclo de las vesículas que se fusionan y que se van internalizando, ¿no es cierto?, independiente que sea el pool listo para ser liberado o el pool de reciclaje o incluso el pool de reserva que está en la base del terminal, ¿no es cierto? Y aquí estaría la postsináptica, que se caracteriza por tener esta densidad postsináptica, que es una tremenda balsa proteica llena de receptores que van a generar una respuesta depolarizante, y por lo tanto hablaríamos de una sinapsis excitatoria, o una respuesta hiperpolarizante, y sería entonces una sinapsis inhibitoria, ¿sí? Y recuerden, lo que nos quedamos era esta aparente contradicción en que cuando hacemos registro del potencial postsináptico, ¿no es cierto?, lo que observamos es que el fenómeno se comporta como si la liberación fuese cuántica, de acuerdo a lo que escribimos en la mañana, ¿no es cierto? En contraposición a que cuando lo que hacemos, en vez de medir la respuesta postsináptica, es directamente la liberación de los neurotransmisores, ¿sí?, lo que observamos es que la liberación del neurotransmisor efectivamente no es cuántica. Entonces eso nos pone en una, ¿no es cierto?, una situación paradójica, porque dependiendo del fenómeno, si estamos observando aquí el potencial postsináptico o aquí ponemos este electrodo que, ¿no es cierto?, mide la oxidación de la molécula y es proporcional a la cantidad que se libera, uno no observa lo mismo, ¿sí? Y como les decía, una de las hipótesis planteadas, y eso es tal cual, porque todavía se discute actualmente, ¿no es cierto?, es lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que donde nos estábamos quedando, cuando uno va a ver estas vesículas, ¿no es cierto?, aquí estamos viendo un corte que se ve una sinapsis perforada, ¿sí?, una gran cantidad de vesículas, mitocondrias, etcétera. Evidentemente esto es la presináptica. El contenido de neurotransmisor que está presente está en un rango que está al límite de la solubilidad. O sea, esto ya es medio mol, ¿no es cierto? 500 milimolares, medio mol, es realmente, ¿no es cierto?, como si uno llenase una taza de azúcar y empieza a echar agua, no se solubiliza el azúcar, está realmente al límite. Y lo que sabemos es que esa gran cantidad de neurotransmisor y de protones, recuerden, ¿no es cierto?, el mecanismo de almacenar esta concentración realmente obscena de neurotransmisor, hace que el citoplasma, si se quiere, de la vesícula sea más bien coloidal, sea como un gel, no es una solución líquida. Ya realmente queda tan empaquetado, tan alta la concentración, que el contenido vesicular queda de alguna manera en otra fase. Y vamos a ver que eso tiene importancia a la hora de describir cómo es el evento neurosecretor, ¿ya? Por ahora lo que quiero enfatizar es lo que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que la cantidad de neurotransmisor que almacena una sola vesícula está, ¿no es cierto?, esto es 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, la constante de disociación es 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, o sea, tenemos un millón de veces más concentración de neurotransmisor que la necesaria para activar el receptor postsináptico en una vesícula, ¿ok? Y además sabemos que la neurona ocupa, ¿no es cierto?, este pool listo para ser liberado, que es más o menos el 1% del total. Tenemos un segundo pool de reciclaje que puede ser hasta el 15-20% y un tremendo pool de reserva. O sea, lo que nos dice eso
es que claramente el sistema comunicacional de nuestro sistema nervioso, la sinapsis, maduran de manera tal en que se garantiza que no nos vamos a quedar cortos en neurotransmisores. Y de hecho, en la práctica no existen patologías en que haya uno se quede corto en neurotransmisor. Lo que puede ocurrir es que haya neurodegeneración. Por ejemplo, en Parkinson, ¿no es cierto? Se sabe que la enfermedad de Parkinson es la neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal, que tiene que ver con habilidad motora, y cuando uno pierde esa vía, empiezan a aparecer movimientos involuntarios, etc. ¿Ok? Pero en ese caso, o cuando sabemos que hay, por ejemplo, algunas depresiones leves que están asociadas a serotonina, lo que ocurre es que es un problema a nivel de las neuronas que se retraen, no que se queden cortos de neurotransmisores. ¿Ya? Eso lo digo porque van a escuchar mucho, sobre todo en todo lo que es neurofarmacopsiquiatría, que uno dice, no, entonces en la depresión hay baja serotonina. Pero no es porque las neuronas se queden cortas de serotonina. Lo que empieza a ocurrir cuando hay, por ejemplo, daño neuronal, producto, qué sé yo, de estrés oxidativo por una neuroinflamación, lo que sea, la manera más precisa, creo yo, de visualizarlo es la neurona un símil a un árbol frondoso, con todo su, ¿no es cierto?, todo su territorio dendrítico, literalmente como un árbol, y aquí están cada una de las espinas dendríticas. Aquí es donde están ocurriendo las sinapsis, ¿no es cierto? Entonces, una neurona puede tener, y eso está medido en nuestra corteza prefrontal, que es lo más nuevo en la evolución del cerebro, ¿no es cierto? Solo lo tenemos los humanos, básicamente. Hay en promedio 100.000 sinapsis en una neurona, lo que se conoce como convergencia sináptica. Convergen 100.000 eventos presinápticos en una neurona. Y lo que yo les estaba diciendo, muchas veces ustedes van a escuchar, para que no lo confundan, ¿no es cierto?, la clásica depresión serotoninérgica en que disminuye la eficacia sináptica, ¿ok? Serotoninérgica, no es, en la práctica uno lo hace así por simplificarlo, no es que haya menos neurotransmisor por neurona, es que estas neuronas empiezan a retraerse y es el equivalente a que un árbol se empieza a secar, empieza a tener menos follaje, y realmente empieza a retroceder, y con que aumente un poquito el espacio sináptico, inmediatamente la eficacia de la transmisión empieza a disminuir. ¿Ya? Para que quede claro. Pero lo que es muy evidente, ¿no es cierto?, que tenemos muchísimas vesículas, muchísimas, ¿no es cierto?, cada una con muchísimo neurotransmisor. No es drama la falta de neurotransmisor. Y de hecho, lo que yo ya les había mencionado, ¿no es cierto?, que farmacológicamente no es trivial entrar a competir en la dinámica agonista-receptor que ocurre aquí, ¿no es cierto? Entonces uno dice, diseñamos un bloqueador específico, receptores beta, pero realmente esas son hazañas farmacológicas. O sea, el diseño racional de un fármaco que tiene que ser muy parecido a la noradrenalina, por ejemplo, porque realmente el modelo llave cerradura entre el sitio ortostérico del receptor y el ligando es tan fino, es tan exquisito, que tenemos que imitar muchísimo esa molécula. Y por lo tanto, diseñar ese fármaco y que además logre entrar aquí cuando las concentraciones, ¿no es cierto?, son tan similares, o sea, son tan altas, perdón, de dos moléculas similares, por competencia va a ganar el ligando endógeno. Y por eso, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, lo más efectivo a la hora de, por ejemplo, las depresiones, es más que atacar con superagonistas, con bloqueadores, es modificar la recaptura o la hidrólisis del neurotransmisor. ¿Ya? Pero lo que sí es claro que esto, digamos, es un evento masivo. Cuando ocurre la descarga de los neurotransmisores es realmente una tremenda cantidad, se genera una respuesta enorme en cada una de las espinas dendríticas, y entonces si en cada una de estas ocurre un evento masivo, la posibilidad que se sumen y lleguen al umbral de disparo es tremenda. ¿Sí? Entonces, eso también, esa gran cantidad de receptores, de neurotransmisores por vesícula, permiten en parte explicar esta aparente paradoja entre la liberación cuántica, que uno la ve cuando registra el potencial postsináptico, y la liberación no cuántica, sino más bien gradual, cuando la ve en términos de registro amperométrico del neurotransmisor. ¿Sí? Como lo habíamos mencionado antes. Ok, pero debiera estar más o menos claro lo que es, ¿no es cierto?, el
el ciclo de vida de la vesícula, cómo se incorporan los neurotransmisores, la calciodependencia de la dinámica de movilización de los pools y a su vez de fusión con la membrana, el anclaje con estas proteínas, etc. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, los neurotransmisores, ¿no es cierto? ¿Cómo se define un neurotransmisor? ¿Ya? Lo primero, evidentemente, que es un agente químico endógeno, es decir, es producido por el mismo sistema que está participando en la comunicación, en la sinapsis, ¿no es cierto? Y eso implica que está básicamente en el relevo, es decir, que la información pase de una neurona a otra y a otra en un circuito, desde la neurona que proyecta desde la retina al tálamo, la relevo hacia la corteza, a eso me refiero con relevo, en la amplificación de una señal, ¿no es cierto?, que se propaga a la otra y a la otra y a la otra, y eventualmente en la modulación, porque vamos a ver que hay muchas sinapsis que son regulatorias, es decir, lo típico de los sistemas colinérgicos en el sistema nervioso central, cuando la sinapsis es acetilcolina, por ejemplo, la mayoría de las veces no son sinapsis colinérgicas como la de la fibra muscular, en que uno tiene la presináptica colinérgica y la postsináptica con receptores nicotínicos muscarinos. Generalmente es la sinapsis colinérgica impacta en la presináptica. La postsináptica de la colinérgica generalmente es la presináptica de otra vía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, por ejemplo, en la vía de la recompensa, que es uno de los circuitos que yo trabajo en investigación, que es descarga de dopamina en núcleo accumbens, que es el estriado ventral. Entonces sabemos que un aumento de dopamina en el estriado ventral, ¿han visto? No saben nada. Lo hizo un cariño. Sabemos que si uno mide con la misma técnica amperométrica que yo les digo, ¿no es cierto? Uno puede poner, y esos electrodos de registro son del grosor de un pelo, de un metal de platino muy conductor, que se pone a través de que uno hace una perforación transcranial y puede tener el ratón así como si tuviese una bombilla, ¿ok? Y tienes conectado y puedes medir en tiempo real en un ratón la descarga de dopamina en el circuito de la recompensa, que es el estriado dorsal. Y por ejemplo, si el ratón está con hambre y tú le ofreces que huela la comida, uno ve que le aumenta la dopamina en el circuito de la recompensa, porque le están motivando, ¿no es cierto?, la conducta. ¿Ok? A los ratones adictos, nosotros les ponemos un poquito de cocaína en el agua, y los ratones, cuando uno compara la cantidad de agua que toma el ratón control versus el ratón adicto, uno ve que toma mucha más agua. ¿Ok? Y cuando uno le presenta el agua con cocaína al ratón adicto, uno ve el aumento de dopamina. ¿Ok? Y uno de los mecanismos, el mecanismo a través del cual se libera la dopamina, digamos, el mecanismo es el mismo, pero cómo es que estas neuronas responden al placer, descansa en los circuitos, no en las neuronas. Pero sabemos que esta neurona, la dopaminérgica, tiene, además de estos canales de voltaje dependiente, tiene receptores nicotínicos aquí. El receptor nicotínico acetilcolina, que es un canal, dependiendo qué tipo de receptor nicotínico, es un canal de sodio o de calcio. Aquí resulta que es un canal nicotínico que se conoce como el alfa 7. Esta es la nomenclatura. Receptor nicotínico acetilcolina alfa 7, que es un canal de calcio. Entonces, es un canal de calcio que está cerrado, se libera acetilcolina, se abre el canal, entra calcio y se libera más dopamina. ¿Ok? Y esto se sabe, por ejemplo, que estas neuronas, estoy empezando a hacer una clase de neuronas, pero da lo mismo, pero es para poner el ejemplo, porque así es como opera el sistema nervioso en muchos aspectos. Sabemos que nuestros circuitos de la recompensa, de la motivación, operan mejor cuando uno está motivado, cuando está más despierto. Entonces, generalmente lo que uno dice es, lo que a uno le gusta genera más dopamina y genera que uno se motive más y esté más despierto, y es más fácil hacer lo que a uno le gusta y uno le va mejor en lo que a uno le gusta. ¿Okay? Los circuitos que tienen que ver con la motivación y con el estar más despierto son estas proyecciones colinérgicas. Entonces se libera acetilcolina, entra calcio a través del receptor nicotínico acetilcolina y se libera dopamina de una manera que está relativamente independiente al circuito de la recompensa, sino que solo está más despierto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en un lado patológico? ¿Ok? Cuando uno consume nicotina, por ejemplo, un puchito de tabaco, recuerden, la acetilcolina se libera y rápidamente es degradada, porque tenemos acetilcolinesterasa en el medio, ¿ya? Entonces, y en general eso siempre ocurre en todas las sinapsis, algo que de nuevo vamos a enfatizar, no estoy yendo por las ramas,
pero en todas las sinapsis, ¿no es cierto?, el mecanismo de remoción o recaptura del neurotransmisor es muy rápido. Entonces, si cualquier neurotransmisor que se libera, por ejemplo la acetilcolina, se libera e inmediatamente se empieza a degradar por la acetilcolinesterasa. En el caso de la dopamina, hay un transportador que se conoce como el DAT, transportador de dopamina. Se libera la dopamina e inmediatamente se recaptura. Lo mismo con la sinapsis serotoninérgica, el SERT y el NET para la noradrenalina norepinefrina, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre con la nicotina? Que para este tipo de receptores es un agonista total, es igual de potente y de eficaz que la acetilcolina, pero no se degrada porque no es blanco de la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, la nicotina permanece más tiempo acá, activa los receptores y se libera dopamina y empieza a generar un enganche con el circuito de la recompensa, que es uno de los mecanismos a través de los cuales se cree la nicotina del tabaco genera adicción. ¿Eso como lo sobreestimula? Lo sobreestimula, claro. ¿Se fijan? Y por lo tanto, entonces, esto, ¿por qué lo quiero poner como ejemplo? Porque muchas veces los neurotransmisores, ¿no es cierto?, están interactuando con otros sistemas. Entonces aquí lo que uno ve es la acetilcolina modulando otro sistema dopaminérgico. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Ya, el otro concepto lo voy a dar después para no ir siguiéndome por las palabras. Entonces, lo que primero que hay que tener claro cuando definimos el neurotransmisor, ¿no es cierto?, es que el receptor es el que, esto ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, el receptor va a marcar su respuesta. De hecho, los receptores los definimos como, ¿no es cierto?, o más bien lo llamo receptor si solo si genera una respuesta celular. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ustedes van a leer los libros, probablemente yo mismo lo voy a decir por simplificar. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Y sí, es cierto porque el 90% de los receptores de glutamato generan una depolarización de la postsináptica. Pero también existen receptores de glutamato inhibitorios. ¿Ok? Por lo tanto, lo correcto no es decir que el neurotransmisor es inhibitorio, que la sinapsis es inhibitoria dependiendo de la dinámica entre el ligando y los receptores que se expresan. ¿Ok? Pablo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, es sobre ese tema. Entonces, por analogía, un estímulo que no me motiva produce un efecto inverso o no produce la suficiente dopamina. Sí, tal cual. Lo que uno puede hacer un estudio, se ha hecho con ratones, se ha hecho con monos y se ha hecho con humanos, en que tú puedes adivinar las preferencias de acuerdo a los niveles de dopamina liberados. ¿Ok? Y eso incluso hay un trabajo, pero hay un trabajo en la Universidad de Düsseldorf, en Alemania, que le apuntan a la música, que es un estudio con estudiantes universitarios. Entonces, qué sé yo, les ponen Paloma Mami, les ponen los Rolling Stones, les ponen distintos tipos de música. Y, claro, ahí les aumentaría la dopamina por otras razones, pero bueno. Entonces uno ve, te fijas, pues, qué sé yo, aunque le ponen reggaetón, cero dopamina, le ponen, qué sé yo, Metallica, ¡ah! Y dicen, este cabrón es Metallica. Y le apuntaban al 80% de los casos. Te fijas, hay una correlación muy alta en eso. No, sigamos. Criterios, los criterios para considerar la sustancia como neurotransmisor. ¿Ok? Y de nuevo, esto pasa, si se hace investigación, uno dice, estamos definiendo el papel que juega la dopamina en este circuito. Entonces, ya, ok, aquí tiene $200.000 por un año, haga los experimentos necesarios para demostrar que, en este caso, que si la dopamina es un neurotransmisor. ¿Ok? El primer criterio que uno tiene que comprobar, la condición sine qua non para definir que una sustancia sea un neurotransmisor, es que la presináptica lo sintetiza. Es como obvio, ¿no? Digan, si esto es una sinapsis colinérgica y estamos apuntando a que la acetilcolina es el neurotransmisor, lo primero que yo tengo que hacer es demostrar que en esta neurona existe la enzima colinoacetiltransferasa, que es la enzima que genera la acetilcolina. Entonces yo pongo estos anticuerpos que les gusta a ustedes, ¿no es cierto? Agarramos estas células, las molemos, tiramos un anticuerpo anti-colinacetiltransferasa y si vemos la bandita en el western blot decimos, existe, por lo tanto esta neurona sintetiza el neurotransmisor, por lo tanto está cumpliendo con el primer criterio. ¿Se entiende, no? El segundo criterio tiene que ver con aspectos, ¿no es cierto?,
del mecanismo, que es, no solo vale la pena que la sintetice, porque sabemos que la acetilcolina también es una señalización paracrina en otro sistema, sino que tiene que almacenarla en cantidades adecuadas, y eso es básicamente almacenaje vesicular. Entonces, si uno demuestra que estas neuronas, por ejemplo, uno le puede hacer un anticuerpo contra el transportador vesicular de acetilcolina, que es este contratransporte que se aprovecha del gradiente de protones intravesicular para incorporar la acetilcolina a esta vesícula, está demostrando que la está almacenando de manera vesicular, lo que sugiere que es una cantidad suficiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde el punto de vista fisiológico, tienes que demostrar además que si tú estimulas de manera adecuada la presináptica, va a liberar el neurotransmisor. ¿Sí? Eso actualmente se hace con la espirometría. Entonces, tiene que, si estás diciendo que la acetilcolina es el neurotransmisor, no basta con un marcaje, sino que tienes que mostrar que fisiológicamente responde, ¿ya? Porque además se sabe que hay remanentes evolutivos, ya hay células que expresan, por ejemplo, y sintetizan la acetilcolina, pero señalizan con otra. ¿Ok? Y eso ocurre, ¿ya? Por lo tanto, hay que demostrarlo funcionalmente también. Y lo otro es que los efectos, ¿no es cierto?, la bioactividad de este putativo neurotransmisor tiene que darse a través de receptores específicos. Y ahí de nuevo vienen todos los aspectos farmacológicos, de ocupar bloqueadores selectivos, agonistas, etcétera, etcétera, para demostrar que la respuesta que uno está viendo es mediada por receptores específicos para esa sustancia. Y los últimos dos argumentos tienen que ver con si todo esto se cumple. Además, si yo compro acetilcolina, ¿no es cierto?, artificial de la Novartis, de la Bayer, y la pongo directamente en esta sinapsis, debiera imitar lo mismo que vi cuando estimulé el presináptico. ¿Ok? Y finalmente hay que demostrar que existe la maquinaria de recaptura o de remoción. En este caso sería demostrar que existe acetilcolina esterasa. Si se cumplen todos esos criterios, uno dice es un neurotransmisor. Y cuando no se cumplen esos criterios, muchas veces se habla de neurotransmisores no convencionales. ¿Okay? Y eso, de nuevo, es algo también tiene mucho más de teórico que práctico. Entonces, por ejemplo, y esto creo que alguna vez fue una pregunta, pero parece que en neurociencia, es decir, basándose en estos criterios, ¿usted considera que el óxido nítrico es un neurotransmisor o no? Entonces uno tiene que empezar a divagar y dice, bueno, el óxido nítrico es un gas, porque no se almacena en vesícula, no cumple con criterio. Pero sí existe una enzima, la óxido nítrico sintasa, que lo sintetiza y que, de hecho, si uno estimula esa neurona, aumenta el calcio y el calcio activa esa enzima, por lo tanto sí se libera ante el estímulo. Y así uno empieza a clasificar los neurotransmisores. Eso se lo digo porque ustedes van a ver, si alguna vez abren un libro de neurociencia, por ejemplo, o esto de fisiología, en los capítulos de sinapsis, muchas veces dicen neurotransmisores convencionales, no convencionales, neuropéptidos, otros. ¿Ok? Y se basa básicamente en estos criterios, ¿ya? Y como les digo, en términos de la comunicación en la comunicación, que es lo más importante de la sinapsis, ¿no es cierto? Lo que más determina esta eficacia sináptica es el cómo se libera y cómo se remueve, la entrada y la salida, ¿no es cierto? ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de neurotransmisores, en general, ¿no es cierto?, son siempre moléculas muy simples y muy abundantes. ¿Ya? Por ejemplo, el glutamato, que es... ¿Esto ya lo dije? No recuerdo. El glutamato, que es el aminoácido más abundante en el medio ambiente, el más abundante en el mar, es el principal neurotransmisor excitatorio de nuestro sistema. ¿Okay? No tendría lógica construir un sistema complejo como el sistema nervioso basándonos en materiales poco comunes. Probablemente existieron algunos organismos que basaban, no sé, su señalización con selenio, y como existe poco selenio, no fueron viables y desaparecieron. ¿Okay? Entonces no es raro, digamos, si uno lo piensa un poco, que todos los neurotransmisores son son moléculas muy simples, son sencillas y son de las más abundantes. Porque eso te garantiza que no vas a tener problemas de biodisponibilidad. ¿Okay? Y en particular, como les digo, aminoácidos, la glicina, no puede haber un aminoácido más simple que la glicina, no sé si se acuerdan de la glicina, pero es el más simple aminoácido es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Okay? Glutamato, como les mencioné, GABA, este es el neurotransmisor de la sinapsis excitatoria más abundante en nuestro sistema.
Las sinapsis inhibitorias más abundantes son GABA, que es un derivado del glutamato, el glutamato de carboxilado, el ácido gamma-aminobutírico. Aspartato, otro aminoácido simple, etcétera, etcétera. La acetilcolina no es un aminoácido, pero viene derivado del ciclo de Krebs, de los piruvatos, ¿no es cierto?, el acetil, el coenzima A. Entonces, de nuevo, son ladrillos muy habituales que están por defecto en la célula, ¿ok? Y por lo tanto no hay problemas en eso, es muy abundante. Hay otro grupo importante de neurotransmisores que son los que tienen que ver con los estados motivacionales, la vigilia, que son las monoaminas, porque son, ¿no es cierto?, derivados de aminoácidos que tienen un grupo amino, ¿ok? Y todos son derivaciones de la tirosina o del triptofano, o triptófano muy simples, ¿ok? No sé si se acuerdan que hace un par de clases yo les mostraba la diferencia entre la dopamina y la adrenalina, que era ¿no es cierto?, en el carbono beta había un hidroxilo y eso la transformaba en adrenalina, ¿ok? Pero son realmente moléculas muy sencillas. Aquí el único caso especial es el de la serotonina, porque la serotonina deriva directamente del triptófano, y el triptófano es un aminoácido esencial. Tenemos que consumirlo en la dieta, ¿ok? Y efectivamente, si tenemos una dieta pobre en triptófano, o triptófano, no sé nunca cómo decirlo, los niveles de serotonina pueden disminuir, ¿ok? Pero aún así, tenemos enzimas hepáticas que transforman la tirosina en triptófano y la fenilalanina en triptófano. Entonces, por lo tanto, igual podemos de alguna manera hacer, ¿no es cierto?, una serotonina independiente del triptófano. Pero eso es tan así que, de nuevo, en algunas terapias no convencionales, por decirlo así, se tratan depresiones serotoninérgicas con dietas ricas en triptófano. Alto consumo de plátano, de ostras, de alimentos que sabemos que son ricos en triptófano y realmente generan un aumento en los niveles de serotonina. ¿Ya? Díganme. ¿Eso es porque dicen que la serotonina es la encargada del estado de ánimo? Claro, la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con funciones biológicas básicas. Es uno de los sistemas de neurotransmisor más primitivos que tenemos. Tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia, tiene que ver con el apetito, tiene que ver con la libido, tiene que ver con la empatía. Entonces tiene que ver con funciones biológicas básicas que te hacen tener éxito reproductivo, éxito social, etcétera, etcétera. Entonces cuando los niveles de serotonina están bajos, uno realmente se apaga. Pero la serotonina te mantiene en un estado de satisfacción, por decirlo así, ¿ok? Bueno, y como les decía, hay otros sustancias que se conocen como neurotransmisores no convencionales, por ejemplo los endocannabinoides, ¿sí? Que algo de eso hemos hablado, ¿creo? ¿O no? No sé. Bueno, al igual que lo que pasó con, ¿no es cierto?, la amapola, la morfina y los receptores de opioides que se describieron después, lo mismo ocurrió con lo que se conocen como receptores de cannabinoides, porque primero se supo que, ¿no es cierto?, la fuma, el cannabis generaba un estado psicoactivo, después dijo, bueno, tiene que haber un receptor que explique esto, y se describió el receptor de cannabinoides, que es un receptor asociado a proteína G, y por lo tanto se dijo, si tenemos receptores, estoy haciendo la historia de otra cosa, tiene que haber ligandos endógenos que sean cannabinoides, que se llamaron endocannabinoides. Y efectivamente sabemos que hay señalización por endocannabinoides, ¿ok? Pero los endocannabinoides son sustancias grasas, son derivados del glicerol, del araquidilglicerol, y por lo tanto no se almacenan en vesícula, incluso algunos señalizan, al igual que el estrógeno, señalizan por el receptor, pero también pueden atravesar la membrana. Entonces no es tan convencional y no cumple todos los criterios, entonces la gente más encasillada en los criterios dice, bueno, entonces esto no es un neurotransmisor canónico, no convencional. Pero de nuevo, desde el punto de vista fisiológico, si uno puede demostrar que aquí existe la enzima, en ese caso la hidroxilasa de ácidos grasos que genera el endocannabinoide y aquí hay receptores de cannabinoide, existe el sistema, ¿no? Está, ¿se fijan? Pero, de nuevo, es importante finalmente que aquí lo que hace más relevante, más allá que se cumplan los criterios o no, es que haya comunicación celular. Por lo tanto, si aquí hay endocannabinoides que se liberan y esta responde con un cambio en su patrón de descarga, hay sinapsis. ¿Se fijan?
bajo ese criterio hay gente que propone que los protones son neurotransmisores, porque se almacenan en la vesícula, se liberan, formalmente, si bien son reguladores alostéricos de los receptores, pero tienen un receptor específico, etcétera, etcétera. Entonces es un poco de divagación más bien teórica, pero apunta a algo importante, que finalmente se comparten muchas estrategias, pero lo importante es que se genere una respuesta, ¿ya? Y lo que quiero que les quede claro entonces es esa idea que la cantidad de neurotransmisor que hay en el sistema es muy, muy alta. Y cuando se habla de patologías en que hay baja eficacia, lo que generalmente está ocurriendo es que la neurona o no es capaz de responder liberándolo, o que de frente empezó una retracción que ya la alejó del espacio sináptico y por lo tanto la difusión empieza a ser menos efectiva. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Y para que un protón no sea neurotransmisor, ¿cuál de los 6 puntos no se cumple? ¿Perdón? Para que un protón no sea neurotransmisor, ¿cuál de los 6 puntos no se cumple? Tú podrías decir que este no se cumple, porque el protón no se sintetiza endógenamente. Pero ahí de nuevo alguien puede decir, pero que la reacción anhidra de Fíjate de nuevo, para no quedar tan entrampado. Y para que sepan, cuando yo hago esa pregunta, la prueba, ¿es el óxido nítrico neurotransmisor? Usted puede decir sí por esto, o puede decir no por esto, y si los argumentos que esgrime están buenos, las dos respuestas se fijan. Lo importante es ocupar los argumentos, no el que uno le defina, porque finalmente eso es un poco más teórico, como uno dice, ¿Una depresión por falta de receptores? Sí, pero eso de nuevo se debe a retracción de la neurona. Acuérdense, un argumento que también hemos esgrimido antes, ¿no es cierto? Que cuando una célula está bajo estrés, empieza a replegarse, empieza a replegar las funciones más costosas. Entonces, si una neurona, por ejemplo, cuando hay estrés oxidativo en la vejez, se cree que las neuronas nigroestatales, donde ocurre el Parkinson, que son neuronas que tienen una actividad metabólica muy alta, empiezan a sufrir algo de estrés y lo primero que hacen es dejar de liberar neurotransmisores, retraer los receptores, no quiere que nadie la moleste. ¿Se fija? Estoy caricaturizando un poco, pero se da también, pero la patología en sí no es una retracción de receptores, es la célula dañada que empieza a aislarse. Claro, privilegio ¿Okay? Las funciones, ahí se ponen más egoístas las células, finalmente, de alguna manera de interpretarlo. ¿Okay? Pero bueno, lo que les quería mencionar, esto. Porque, de nuevo, en neurociencia vamos a hablar de los distintos sistemas de neurotransmisión y la importancia, pero lo importante es reconocer el ciclo general de todo esto. ¿Okay? Porque para todos los neurotransmisores, para toda la señalización sináptica ocurre más o menos lo mismo. ¿Okay? Entonces, un punto que también es importante tener presente, que ocurre particularmente en el sistema nervioso central, que recuerden que la sinapsis se considera actualmente que es tripartita, es decir, no es solo una pre y una postsináptica, sino que eso está literalmente envuelto por un astrocito. Y el astrocito juega un papel importante en la sinapsis, tanto por contención y por disminuir las chances de difusión inespecífica del neurotransmisor, como porque también participa con mecanismos de recaptura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero entonces, cuando hablamos de las sinapsis químicas, el primer evento clave es todo lo que se conoce como la captación de los precursores, la maduración de la vesícula, lo que habíamos mencionado hace poco, ¿no es cierto?, cómo se carga la vesícula, pero aquí mucho tiene que ver con lo que estamos hablando, por ejemplo, triptófano atravesando la barrera hematoencefálica y quedando biodisponible en las neuronas serotoninérgicas. O ¿no es cierto?, los niveles de tirosina que van a generar la dopamina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y básicamente todo este proceso termina con lo que es la maduración de la vesícula, ¿no es cierto? El proceso de liberación, que ya lo hemos mencionado, que es calcio dependiente. Y entonces, recuerden que un evento clave es la concentración efectiva del receptor en el espacio sináptico. ¿Okay? Los mecanismos que regulan esa liberación, de los más habituales es la recaptura, lo que hemos estado mencionando. ¿Ok? Y eso es particularmente importante para dopamina, serotonina y noradrenalina. Entonces uno libera el neurotransmisor e inmediatamente lo empieza a recapturar. Otras estrategias importantes, y eso la guía para la señalización con glutamato es muy importante. ¿Ya? El astrocito captura el glutamato, lo transforma en glutamina y se lo devuelve a la neurona. ¿Ya?
En el caso de la acetilcolina, lo que ocurre es que la presináptica libera la acetilcolinesterasa. Entonces no hay recaptura de la acetilcolina, pero sí degradación muy rápida y queda el grupo colina dando vuelta, que después es recapturado por un sistema de transporte activo secundario sodio-colina. Y el acetato proviene del metabolismo mitocondrial y se forma la acetilcolina nueva. ¿Está? Otro mecanismo habitual de regulación de la liberación son autorreceptores, receptores presinápticos del mismo neurotransmisor liberado. Y ese caso es muy habitual con el glutamato. El glutamato, entonces, en una sinapsis glutamatérgica, se libera glutamato. En el 95% de los casos va a ser una sinapsis excitatoria, porque estos son receptores que depolarizan la membrana, pero en la presináptica existen receptores de glutamato inhibitorios. Entonces se libera el glutamato, excita la postsináptica, pero tiene un feedback negativo que previene una mayor liberación. ¿Se entiende esa lógica, no? Respecto a la liberación en sí, el mecanismo no es una simple difusión, ¿ya? Eso se sabía de hace tiempo, que cuando uno mide, ¿no es cierto?, el retardo que hay en la respuesta, ¿no es cierto?, ese retardo es mucho menor de lo que uno debiera esperar para un espacio sináptico de 40 nanómetros, ¿ya? Por lo tanto, no es una difusión. Y de hecho, el mecanismo que se conoce como Jack in the Box, que Jack in the Box, no sé si lo conocen, esa típica cajita que uno abre y aparece un payaso así, porque eso es lo que ocurre en realidad. Se ocupan fluoróforos, estas moléculas que, ¿no es cierto?, emiten luz, que son sensibles a los protones, ¿ya?, que se ocupan para medir pH ligeramente. Entonces lo que uno puede hacer con una pipeta de registro, inyectar esa marca que se une a los protones, entonces queda dentro de las vesículas. Y cuando se libera el contenido vesicular, uno ve señales de luz. Y en vez de ver una señal de luz del tipo difusión, como sería, ¿no es cierto?, lo típico del té, la bolsa de té en el agua, lo que uno ve son chorros que caen. ¿Ok? Literalmente es un chorro y uno ve que, por ejemplo, la acetilcolina se libera y es un proceso más bien activo, no es una difusión simple. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como Jack in the Box, que realmente lo que ocurre es que el citoplasma de la vesícula, ¿no es cierto?, el contenido interno de la vesícula, al de nuevo entrar en contacto con un pH 7, se descomprime. ¿Se acuerdan que yo le he dicho que está en un estado coloidal, está como congelado, por decirlo así? Cuando se abre la vesícula, cuando el poro de fusión tiene un diámetro mínimo, eso genera que literalmente el contenido de la vesícula explota hacia afuera. Y eso explica que el retardo no sea tanto como debiera ser si fuese difusión simple. ¿Ok? Y eso de alguna manera garantiza que la concentración efectiva del neurotransmisor que llega es mucho mayor de lo esperado. ¿Ya? Pero inmediatamente se libera y empieza a ser recapturado. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Entonces miren, esto es para mostrarles un ejemplo. Esto era de la tesis de una alumna mía, la Constanza, que ahora está en la Universidad de Oxford. ¿Ok? Ella, lo que estaba haciendo en nuestro laboratorio, estaba haciendo un registro doble de, esto es corriente postsináptica inhibitoria. Esto es una corriente hacia arriba, corriente de salida, inhibitoria, una corriente de potasio, ¿ya? Mediada por receptores D2, ¿ya? Pero en el fondo quiero que entiendan que esto es la respuesta postsináptica, entonces es la corriente postsináptica, y esto que está en azulito es amperometría, la medición directa de los niveles de dopamina. ¿Ya? Entonces, en el fondo está midiendo acá, ¿se fijan? Y lo que observábamos, bueno, y eso es, primero uno ve el neurotransmisor, porque primero se libera el neurotransmisor, y después se ve la respuesta. Es como bastante lógico, ¿no es cierto? Y de hecho el curso temporal no tiene por qué ser similar, porque depende de características de los receptores. Si estos receptores fueran rápidos, capaz que esto sería mucho más rápido, si fueran lentos, sería, ¿no es cierto? Pero lo que quiero dejar en claro es porque en algunos libros se dice que cuando uno tiene una respuesta postsináptica, ¿cómo se pone? Respuesta postsináptica. ¿No es cierto? Para que lo vean, en algunos libros dicen, esto corresponde a la liberación y esto a la recaptura. ¿Ok? Por lo tanto, si inhibimos la recaptura, esto queda así, pero esto queda así. Pero eso no es cierto. ¿Ok? Como el sistema está
todo el momento funcionando, si uno inhibe la recaptura, uno aumenta todo. Entonces aquí repetimos el experimento, ahora solo midiendo la amperometría, sería esto, una condición control. Si uno inhibe la recaptura, toda la señal aumenta. ¿Ok? Si se fijan acá. ¿Entienden, no? Porque como la recaptura está funcionando todo el rato, también está participando en acortar la amplitud de la respuesta. Por lo tanto, si uno inhibe la recaptura, se va para arriba. Entonces, no es cierto que, por eso quiero aclararlo, que probablemente quien escribió eso ni siquiera ha hecho algún experimento de esto. No es que esto sea liberación y recaptura. Esto todo el rato es un índice de liberación-recaptura. Entonces, obviamente, cuando va para arriba es porque se está liberando más de lo que se está recapturando. Pero se libera muy rápido, es un jack in the box, es un chorro, y por lo tanto, rápidamente, la recaptura empieza a tener una cinética mayor que el nivel efectivo de neurotransmisor que están abiertos. Están presentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la sinapsis dopaminérgica de la recompensa, en este experimento se agregó un inhibidor del DAT, cocaína. La cocaína es un inhibidor selectivo del recapturador de dopamina. Entonces, se pega el falopaso, inhibe el DAT y los niveles de dopamina en el circuito de recompensa aumentan. Y eso genera la recompensa. Que por lo demás, eso probablemente le va a dedicar una clase entera, el circuito de la recompensa nos hace tener conductas del tipo obsesivo-compulsivas, que uno lo que le gusta lo reitera, digamos. Entonces, si uno le gustó el boliche, el bar, va a ese boliche, que primitivamente tiene que ver con eso. Nosotros, si uno encuentra un lugar de comida, el cerebro te lo marca y uno tiende a ir para allá siempre. Pero, por ejemplo, los trastornos obsesivo-compulsivos, de revisar 20 veces si uno revisa, también es un aumento en la actividad de este circuito. Y se entienden las adicciones, desde el punto de vista neurofisiológico, como un trastorno obsesivo-compulsivo. Que a nivel de corteza uno sabe que le hace mal, pero a nivel de este cerebro más primitivo, uno tiene la conducta obsesiva y compulsiva de consumir y consumir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las depresiones serotoninérgicas, ¿ok? Uno da la fluoxetina, el Prozac, que es un inhibidor selectivo de la recaptura. Entonces, si esto fuera serotonina, usted toma fluoxetina y los niveles de serotonina se van para arriba. No es solo que se prolongue el efecto, todo va para arriba porque está bloqueando la recaptura. ¿Ok? El modafinilo, el Mentix, que bloquea el recapturador de noradrenalina en el circuito del foco atencional, genera que la noradrenalina en ese circuito se vaya entera para arriba. Y aumenta el foco atencional, la vigilia, bla, bla, todas esas cosas que experimenta. ¿Sí? De nuevo, desde el punto de vista farmacológico, ¿no es cierto? Neurofarmacológico, es mucho más efectivo manipular la recaptura que manipular la dinámica ligando receptor, porque es muy difícil competir ahí. Porque la eficacia es muy alta, porque la potencia es muy alta. ¿Okay? En el caso de la acetilcolina, por ejemplo, que es un ejemplo de un neurotransmisor que no se remueve, pero se hidroliza por la acetilcolinesterasa, en patologías como las demencias seniles, incluyendo el Alzheimer, lo que uno da, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en el Alzheimer? Hay una muerte de neuronas colinérgicas en el hipocampo, en la región donde está la memoria. Esto no lo hemos hablado, ¿no? ¿No? Pero no hablamos de la memoria procedural y semántica. ¿No lo dijimos? Bueno, eso es lo mismo, no lo voy a decir. Pero en uno de nuestros tipos de memoria, ¿no es cierto?, que descansa en los circuitos hipocampales, son neuronas colinérgicas. Y lo que se sabe es que esas neuronas empiezan a morir selectivamente, ¿ok? Y de nuevo, es el concepto del árbol que se empieza a marchitar, se empieza a liberar menos acetilcolina. Y eso genera que el circuito de la memoria se empiece a perder, desde la navegación se empieza a perder. Entonces lo que uno hace, da por ejemplo donepezilo, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces, si bien se libera menos acetilcolina, como se degrada menos, la eficacia sináptica aumenta. ¿Se entiende esa lógica, no? Y por eso, después va a ser importante que para cada sistema neurotransmisor ustedes puedan reconocer cuál es el mecanismo más fácil de manipular. Tengo una duda. En
el caso que usted mencionó, las depresiones, cuando se usan fármacos, ¿qué pasa después cuando lo dejo de utilizar y vuelve al nivel normal? La persona... Sí, vamos a hablar de eso, porque muchas veces los fármacos lo que hacen es generar un aumento suprafisiológico del neurotransmisor, por lo tanto la eficacia sináptica aumenta mucho y empieza a haber compensación estructural. Entonces algo análogo a una potenciación o depresión a largo plazo artificial, por decirlo así. Entonces empieza a haber enriquecimiento del árbol dendrítico, por ejemplo. Y de hecho en general, por ejemplo, los antidepresivos que son, hay algunas depresiones que en vez de ser serotoninérgicas son dopaminérgicas. Uno las clasifica farmacológicamente. Y en la dopamina, si bien la recaptura es el principal mecanismo, existe una enzima que se conoce como la monoaminoxidasa, que es la que oxida la dopamina y es el principal mecanismo de inactivar la dopamina, porque la dopamina se recaptura, pero rápidamente se empieza a utilizar de nuevo. ¿Ok? Si uno inhibe la monoaminoxidasa, inhibe la oxidación de la dopamina y la deja mucho más disponible. ¿Ok? Pero esos fármacos se demoran un par de semanas en tener efecto, porque tiene que adecuarse el árbol dendrítico, y las dosis uno debiera ir quitándolas de a poco también. Uno no puede llegar y quitar un fármaco de esta categoría de un día para otro, porque tú estás artificialmente modificando la eficacia sináptica. Por lo tanto, tienes que ir de a poco retirando el fármaco para que le des tiempo a los mecanismos postsinápticos y presinápticos de eficacia sináptica de ir ajustándose a esta nueva set point que va a ser esta eficacia sináptica modificada. ¿Eso por el tema de la plasticidad del cerebro? ¿No? Sí, tiene que ver con la plasticidad estructural y funcional que se va generando. ¿Okay? Entonces recuerden que en la eficacia sináptica, lo que estamos mencionando todo el rato, que es el parámetro que nos permite determinar la eficacia de la comunicación, que es lo más importante en la sinapsis, va a estar determinado como buen estado estacionario entre cuánto se libera y cuánto se retira. Es decir, la concentración efectiva de neurotransmisor que haya en el espacio sináptico. Entonces, si yo tengo un fármaco que modifica esos niveles, ya sea por inhibir recaptura, por inhibir la enzima que lo degrada, lo que sea, va a tener un impacto en la eficacia sináptica. ¿Ok? Y eso va a estar determinado, ¿no es cierto?, ciertamente por ambos parámetros. Martín. ¿Qué pasa en el caso de la generación de resistencia a una droga o un fármaco? ¿A qué nivel ataca eso? Es que va a depender mucho del fármaco. Va a depender mucho del fármaco porque te genera va a depender mucho de las dosis más, porque a veces lo que ocurre es que un fármaco te genera, por ejemplo, tú puedes poner en algunos casos la venlafaxina, un antidepresivo, que inhibe SERT. Al haber mayores niveles de serotonina, lo que se genera en la postsináptica, si el cambio ocurre muy rápido, es que hay una internalización de receptores. ¿Se acuerdan que en el paper downregulation del receptor de vasopresina? Ese concepto, cuando a veces el sistema compensa, cuando hay mucho neurotransmisor, retira, siempre acuérdense que estos sistemas, como los interpretamos, que tienen mecanismos que nos mantienen dentro de su homeostasis. Aquí la variable regular sería la eficacia sináptica. Por lo tanto, si hay mucha liberación de neurotransmisor, uno a veces observa que la respuesta postsináptica es retirar receptores. Y así mantiene la eficacia sináptica más o menos dentro del rango. ¿Okay? A veces ocurre lo contrario, que aumenta esto y se genera una potenciación. Y eso depende mucho tanto de los niveles, pero también como el tiempo que permanece. Por eso depende mucho del fármaco. Entonces a veces se separan los fármacos en los que se degradan con enzimas plasmáticas en el plasma, o los que son metabolizados en el hígado, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no sabría decirte bien, pero tendría que ser dependiente del fármaco que estemos hablando. Bla, 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 si se lo puede mencionar. Ahora, entonces, hablamos un poco del neurotransmisor. Ahora, recordarles un pelito, ¿no es cierto?, de la respuesta postsináptica. Va a depender, ¿no es cierto?, la señalización depende cuánto se libera versus cuánto se recaptura, pero por cierto va a depender del tipo de receptor. Porque si tenemos un receptor ionotrópico, un canal, como el receptor nicotínico acetilcolina, garantizado que la respuesta va a ser rápida. ¿No es cierto? Porque es básicamente abrir un canal.
si el receptor es metadotrópico asociado a proteína G, como el receptor muscarínico de acetilcolina, garantizado que la respuesta va a ser comparativamente más lenta, porque implica activar la proteína G, la NX-ciclasa, y eso es mucho más lento que abrir o cerrar un canal. Y por lo tanto va a determinar la duración de la respuesta postsináptica. ¿Ok? De nuevo, aquí enfatizar la idea de que las respuestas postsinápticas es donde radica la diversidad de sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis eléctrica, la diversidad en la cantidad de conexinas. La sinapsis química es la gran variedad de neurotransmisores y los receptores que existen. Entonces, recuerden, si la respuesta nos acerca al umbral de disparo, decimos que es un potencial postsináptico excitatorio. Si la respuesta nos aleja del umbral de disparo, el potencial de acción, ¿no es cierto? Como puede ser una corriente de cloruro, eso va a ser una sinapsis inhibitoria. ¿Ok? Solo para irme por las ramas de nuevo, otro mecanismo farmacológico en el que uno puede afectar es la eficacia sináptica, es ocupar reguladores alostéricos. ¿Se acuerdan de reguladores alostéricos? Es decir, de nuevo, evitar competir con el agonista endógeno, porque eso es difícil por la eficacia, por la afinidad, pero un regulador alostérico que modifique esa actividad. Entonces uno le pega al receptor, ¿no es cierto?, según el receptor, por otro sitio, y por lo tanto no hay competencia, y si es regulador alostérico positivo, la potencia o inhibe, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de los barbitúricos, de la benzodiazepina, que son reguladores alostéricos positivos de los receptores de GABA A, que es un canal de cloruro. Entonces, mucho más eficaz que sintetizar una suerte de GABA endógeno que sea un superagonista, uno deja que el sistema endógeno, que ya es muy eficaz, siga funcionando y le agrega, por ejemplo, diazepam, que se une al receptor GABA, expone el sitio de unión más fácilmente, lo abre, y por lo tanto ahora GABA se une más fácilmente al receptor, hay más corriente de cloruro, la neurona se inhibe más, descarga menos, y por lo tanto hay un estado de inhibición generalizado de todo ese circuito. ¿Ok? Respecto a las respuestas postsinápticas, entonces recuerden que aquí la clave va a ser llegar al umbral. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Si esto se supone que es una neurona, lo que nos interesa es que converse con otra neurona de la vía. Y la única manera que esta neurona converse con la que está acá es que se genere un potencial de acción. Recuerden que todas estas respuestas, los potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, son respuestas locales que se disipan rápidamente. Entonces no pasan del territorio dendrítico. ¿Ok? Y la importancia del potencial de acción precisamente es que al generarse, se autogenera y va a permitir el nuevo evento de la terminal presináptica, la entrada de calcio, liberación del otro neurotransmisor, bla, 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 bla. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces, lo que se precisa es que haya eventos, ¿no es cierto?, supraumbrales, que generalmente, la gran mayoría de las veces en nuestro sistema nervioso central, ya lo hemos mencionado, no es que haya un solo evento supraumbral, sino que eventos subumbrales de alta frecuencia, cuya velocidad de descarga sea más rápida que la constante de tiempo del condensador de esta membrana. Y así se van sumando hasta que llegamos al umbral y disparamos. ¿Sí? Miren. De nuevo, esto sería, está simplificado, esto sería la dendrita principal de un territorio dendrítico, hacia acá está el axón. Entonces, cuando hablamos de integración o sumación sináptica, que es exactamente lo mismo, recuerde que puede ser porque en un sitio hay una activación de alta frecuencia, que es lo que hemos estado mencionando, que es la constante de tiempo, ¿sí? Pero también se puede dar que lleguen a 3 sinapsis distintas en el mismo momento, ¿sí? Que es lo que sería una sumación espacial. Varias regiones del mismo territorio dendrítico estimuladas simultáneamente. Eso también va a generar, ¿no es cierto?, una sumación, pero ahora se conoce como sumación espacial. ¿Sí? Y lo que ocurre, de nuevo, en estas neuronas, por ejemplo, en nuestra corteza, que reciben 100.000 sinapsis,
es que está ocurriendo integración espacial y temporal todo el rato. Pero lo más habitual en la sinapsis, recuerden, es modificar la frecuencia de disparo. Es muy raro que un solo evento presináptico genere una respuesta postsináptica en esta, porque recuerden que la sinapsis está ocurriendo acá y tiene que propagarse acá, ¿ok? Por lo tanto, cuando uno dice que se activó una, qué sé yo, la vía retino-tálamo-cortical, es 100.000 neuronas ganglionares de la retina que llegan e impactan en el árbol dendrítico de 100.000 neuronas del tálamo visual, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero si uno lo ve en una neurona del tálamo visual, está recibiendo 100.000 sinapsis de la neurona ganglionar de la retina. Por lo tanto, la posibilidad de que haya una sumación, como esa respuesta viene sincrónica, todas esas neuronas vienen disparando, que si hubo un estímulo visual puntual, todas esas neuronas ganglionares van disparando al mismo tiempo y el evento se genera simultáneamente. ¿Ok? Entonces, ocurre integración espacial, pero además temporal, porque en esta neurona no es un potencial de acción que viaja, sino que es una ráfaga de potencial de acción. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de descarga es lo que más determina la eficacia comunicacional de la sinapsis. ¿Ok? Vamos a terminar, muchachos. Era solo para mencionarles además que la sinapsis es mucho más compleja de lo que creemos. Es decir, esto recuerden que es una simplificación solo para visualizar los eventos, pero en un registro si al voleo, una microscopía de barrido, aquí tenemos un cuerpo celular, miren la cantidad de terminales presinápticos que le están llegando. ¿Ok? Entonces realmente la comunicación sináptica es mucho más compleja de lo que creemos. Pero de nuevo, con el modelo simple, ¿no es cierto? Y con las manipulaciones farmacológicas que hacemos, nuestra interpretación permite entender lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y por lo tanto uno asume que es así. Pero de nuevo, es muchísimo más compleja que eso. ¿Ya? De nuevo, aquí lo importante es que tengan claro los eventos, ¿no es cierto?, el mecanismo, cómo ocurre y eventualmente, ¿no es cierto?, cómo uno puede modificar la eficacia sináptica. Inhibir la recaptura, inhibir la enzima que degrada, reguladores alostéricos, ¿ya? Preguntas podrían ir relacionadas a eso, por ejemplo. ¿Ok? Ya, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces mañana, queridines, bendiciones, no vamos a hacer el paper. ¿Ok? Pero para la próxima semana, La cara de la felicidad. botella de whisky. No. Se lo leen bien, queridos y queridas, para que parezca una discusión de estudiantes universitarios. ¿Ok?